ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. En esta oportunidad damos gracias a Dios que nos permite el privilegio de seguir compartiendo la vida de David vista a través de los diferentes salmos que David escribió. Y quiero que me acompañen en esta oportunidad en el Salmo 42, en el versículo 4. Y ahí vamos a encontrar una característica de la vida de David, pero que también es una característica de Cristo. Y como hemos estado compartiendo, la idea de la Escritura es que nuestras vidas puedan alcanzar el testimonio que estos hombres alcanzaron. Y David dice en el Salmo 42, versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo con la multitud, de cómo fui yo. David está dándonos una descripción de cómo fue él con la congregación. Y así tenemos que hacer nosotros. Así tengo que ser yo con mi familia. Así tengo que ser yo en la congregación. De cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Por eso la pregunta que surge en este tema es, ¿hacia dónde estás tú conduciendo tu vida? ¿Hacia dónde tú estás conduciendo la vida de tu familia? ¿Hacia dónde estás tú conduciendo tu iglesia, tu ministerio? David aquí tiene un llamamiento de conducir a la multitud a la casa de Dios. De cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Nuestro llamamiento, nuestro clamor debe de ser de conducir a nuestra familia, de conducir a nuestra iglesia a la casa de Dios. Quiero conducir mis pasos hacia la casa de Dios. Que cuando sea día domingo, yo pueda conducir mis pies y mi familia a la casa de Dios. Cuando sea un día de servicio, un día de oración, pueda conducir a mi familia a la casa de Dios. Pero más que al templo físico, que eso es importante, todos los días de nuestra vida, en la mañana y por la tarde, yo debo de enseñarle a mi familia y conducirlos a la casa de Dios. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y hacia esa casa quiero conducir los pies de mi familia. Me es grato ver a mis hijos muchas veces que preguntamos, ¿y dónde están los niños? Y cuando los buscamos, los encontramos orando. Los encontramos postrados, orando a Dios. Porque les hemos enseñado a conducirlos a la casa de Dios.
y la casa de Dios es llamada casa de oración. Jesús dijo, mi casa o yo habito entre las alabanzas de mi pueblo. Quiero enseñarle a los míos que entrar a la casa de Dios significa darle alabanza al Señor todos los días. Y David dice que derrama su alma dentro de sí al acordarse de cómo fue él con la multitud y cómo los condujo a la casa de Dios. Y David muestra en este pasaje una clave para poder conducir a los nuestros a la casa de Dios. Y él dice, y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. David nos está enseñando que una forma de poder conducir a nuestra familia, de poder conducirnos a la casa de Dios, es por medio de cantos de alegría, de alabanzas de júbilo. Por eso la importancia de la adoración y de la música en la vida congregacional y en la vida devocional, en la vida personal, en la vida familiar, es fundamental para poder encontrar ese acceso a la casa de Dios. Mi casa será llamada casa de oración. Yo habito entre las alabanzas de tu pueblo. Por eso es importante que nosotros en esta oportunidad comprendamos que David supo conducir a su familia, supo conducir a la familia, la multitud, a la casa de Dios. Y ese es nuestro llamado, padre de familia. Tu llamado, tu compromiso, tu privilegio es que tú puedas conducir a tu familia a la casa de Dios. Muchas veces los estamos conduciendo hacia cosas que no tienen nada que ver con Dios. Los estamos llevando a lugares donde no tenemos que llevarlos. A mí me han dicho, mire hermano, ¿será que es malo que yo lleve a mi familia a este lugar o a este lugar? Y cuando examinamos y evaluamos esos lugares, nos damos cuenta que no son lugares que van a edificar la vida de tus hijos y que de alguna manera puedes estar motivándolos a agarrar costumbres que no son de Dios. Por eso el tema es hacia dónde estás tú conduciendo la vida de tu familia. ¿A dónde estoy conduciendo la vida de los nuestros? ¿A dónde estoy conduciendo la vida de mis ovejas? Eso es importante. Por eso en el Salmo 42, David nos da una clara visión de lo que es su llamamiento. Cómo conduje hasta la casa de Dios a la multitud. Hoy en día es importantísimo que nosotros podamos conducir a nuestra familia a la casa de Dios. Porque es en la casa de Dios en donde vamos a encontrar la presencia del Espíritu Santo para nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios, antes bien, sed llenos del Espíritu, cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando a Dios en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios. Cuando tú conduces a tu familia a la casa de Dios, tu familia, tu vida, va a salir llena de la presencia del Espíritu de Dios. Y cuando una vida está llena del Espíritu Santo de Dios, tiene paz, tiene gozo, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, va a adquirir ciertos dones y ciertas habilidades que van a servir para edificar el cuerpo de Cristo. Por eso es importante hoy en día que tú, padre de familia, tú, pastor y líder de jóvenes, en tus reuniones puedas conducir a los tuyos a la casa de Dios, dentro de la casa de Dios. Me explico. Pueden llegar al edificio. Puede ser que estén llegando al edificio, pero no están entrando a la casa de Dios. Porque la casa de Dios es casa de oración. Tienen que fomentar en sus grupos de jóvenes días de oración, días de vigilia,
días de ayuno, días de clamor ante la presencia de Dios. Necesitamos jóvenes que puedan experimentar la experiencia de estar en la casa de Dios, para que ahí puedan tener encuentros, experiencias personales con Dios y el Espíritu Santo, que es el único que nos va a dar la convicción dentro de nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios, de que nosotros somos diferentes, que nuestro hablar será diferente, que nuestra conducta será diferente y no haremos o no haremos a este mundo, no tomaremos la forma de este mundo. Por eso es importante hacia dónde estás conduciendo la vida de tu familia. Tú que en esta oportunidad me estás escuchando, ahí en la intimidad de tu casa, ahí a una hora quizás muy de madrugada, y te has encontrado con esta reflexión, te has encontrado con este mensaje. Y Dios está hablando a tu vida y está hablando a tu corazón. Y te está preguntando y exhortando y animando a que tú puedas conducir la vida de tu familia, la vida de tus hijos, la vida de tus pasos hacia la casa de Dios. No hay mejor lugar en el cual nosotros podamos estar si no es en la casa de Dios. La casa de Dios es la vida de oración. La casa de Dios es la alabanza, la adoración. Cuando tú empiezas a entonar himnos, empiezas a entonar los salmos, estás entrando a la casa de Dios. Cuando tú empiezas a exaltar a Dios en medio de tu problema, en medio de tu valle, estás entrando a la casa de Dios. Y los que entran a la casa de Dios no salen iguales, salen diferentes, salen con un toque del Espíritu, salen animados, salen fortalecidos. Salen con el deseo de seguir caminando con Dios. Así que este Salmo de David nos revela su ministerio y su naturaleza. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza de pueblo en fiesta. Así que en esta oportunidad, que Dios te bendiga y que esta reflexión nos ayude y nos motive a entrar diariamente a la casa de Dios. Dios nos está esperando en su casa para darnos el pan. De hecho, también la casa de Dios significa casa de pan, porque cuando entramos a la casa de Dios, vamos a encontrar el pan de vida. Vamos a encontrar una revelación de su vida, como hoy mismo David nos está expresando un aspecto de ese pan de vida. ¿Cuál era ese pan de vida? ¿Cuál es esta palabra, esta naturaleza de Dios en Cristo Jesús? Que Él nos enseñó el camino para llegar a la casa de Dios. Y así somos nosotros también. Que tu vida y mi vida sean usadas para llevar a muchas personas a la casa de Dios. ¿Sabes? Hay muchas vidas que necesitan llegar a la casa de Dios. Inclusive dentro de tu familia, tú sabes que hay familia que necesita llegar a la casa de Dios. Y tú los puedes conducir con tu ejemplo, con darles una palabra, con darles una invitación, pasar por ellos en tu vehículo y decirles, ven conmigo a la casa de Dios. Y que cuando salgan de ahí, salgan diferentes, salgan fortalecidos, salgan con una paz que nunca habían experimentado. Que Dios te bendiga y que esta reflexión nos ayude a que podamos tener la vida de Dios como la vemos en la vida de David, de conducir a otros a la casa de Dios. Que Dios les bendiga.